Bienvenido a su serie Hacer Familia. Hoy vamos a tratar el tema de la virtud de la esperanza. No se vayan, ahora volvemos. Bienvenidos nuevamente, como comentamos, hoy vamos a ver la virtud de la esperanza y para ello contamos con un panel de expertos que nos van a ayudar a elaborar sobre ellas. Paso a presentárselos. Primeramente, Alfonso Aguiló, que es ingeniero de caminos de la Politécnica de Madrid, vicepresidente del IEE, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza y presidente de la Fundación Arenales. Bienvenido, Alfonso. También Ani Garat, de García Llorente, que es viuda, madre de 4 hijos y abuela de 3 nietos, profesora en letras y asesora familiar del IE en Argentina. Bienvenido, Ani. Y por último, Ibert Capistrano, que es ingeniero civil por la Universidad de Filipinas, MBA por el IES, la Universidad de Navarra en Barcelona, máster del IE en Educación Familiar, casado y padre de 3 hijos. Bienvenido, Ibert. Bueno, comenzamos con las preguntas. Alfonso, ¿qué es un valor, una virtud y una virtud cristiana? Bueno, la idea de virtud es un concepto muy antiguo. Los sabios griegos, Aristóteles y todos ellos, enseguida acuñaron esta idea con la idea de que para tener una vida lograda, para que las cosas funcionen bien en la vida de una persona, es necesario tener virtudes. Y las virtudes son hábitos operativos, hábitos en la forma de actuar positivos, lógicamente, que hacen que las personas cada vez, digamos, que tengamos una forma de actuar que nos resulte más fácil y que nos haga ser mejores. Y ese concepto de virtud con la revelación cristiana se enriqueció y digamos que pasó a ser algo mucho más grande, porque no era solamente el procurar ser una buena persona, sino procurar alcanzar el modelo de santidad que la fe cristiana propone a todas las personas. Y luego el concepto de virtud es una cosa propia de la persona, y cuando ese concepto se habla de modo general es un valor. O sea, por ejemplo, una persona es generosa o es sincera, y la sinceridad o la generosidad como valores es, digamos, pues ese mismo concepto, pero no encarnado en una persona, sino como un concepto general. Okay. No podría haber valores negativos. Bueno, puede haberlos, pero yo entiendo que los valores, o sea, las virtudes son positivas y los valores, pues, los puede haber ser positivos y negativos, porque una cultura puede tener valores que sean negativos y por lo tanto no engendren o no colaboren a una virtud, sino más bien a un vicio. De todas formas, yo creo, a veces he oído como mucho debate sobre si la palabra valor y la palabra virtud había que emplear una u otra. Yo creo que no hay por qué dar un valor negativo, que algunas veces he escuchado a algunas personas a la idea de valor. O sea, los valores los tienen las culturas, las sociedades, y las virtudes las tenemos las personas. Perfecto, muchísimas gracias. Ibert, ¿qué significa esperanza desde el punto de vista de una virtud cristiana? Mira, un gran regalo que nos ha dejado el Papa San Juan Pablo II es el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Con lo cual, permitidme leerlo porque la definición yo creo que es bastante completa, ¿no? Pone así: la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y la vida eterna como felicidad nuestra, ¿no? Poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Yo creo que lo dice también, que prefería leerlo tal cual, ¿no? Porque no puedo añadir ni quitar nada. Pero yo creo que para apreciarlo mejor hay que recordar que desde la eternidad Dios, que es amor, pensó en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Es decir, de uno a uno, no en masa. Con lo cual, eso tiene una potencia muy fuerte, porque eso quiere decir que Dios nos ha creado de la nada por puro amor. ¿Por qué? Porque quiere que participamos en su ser,
Eso quiere decir que seamos felices. Entonces, no estamos aquí por casualidad, existimos porque Dios nos quiere. Eso quiere decir también, si en algún momento Dios dejase de pensar en nosotros, es que inmediatamente dejaríamos de existir y volveríamos a la nada. Entonces, el hecho de que existimos es ya prueba de que Dios nos quiere. Nosotros en las escuelas de familia muchas veces a los padres que tenemos enfrente les decimos: ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo que fue creado único, que nadie le puede sustituir, que cualquier cosa que haga tiene repercusión en el infinito y que Dios le ama y le ha creado con un propósito? Eso es una realidad y a veces nosotros lo sabemos y no se lo comunicamos, y esa es una realidad que aumenta pues, la autoestima, la fortaleza de nuestros hijos, ¿no? Ani, ¿qué son los periodos sensitivos y cómo se podrían utilizar para fortalecer la esperanza en nuestros hijos? Bueno, los periodos sensitivos es ese tiempo oportuno para que un hábito o una virtud arraigue en la persona, ¿no? A mí siempre me gusta poner el ejemplo de la tierra y de la siembra, ¿no? Que hay un tiempo oportuno para la siembra, que es decir, que la tierra está propicia para recibir esa semilla, y esto es lo mismo que pasa en el cerebro. Hay tiempos oportunos, si la persona está física y psíquicamente apta, para que ese hábito y esa virtud arraigue, ¿no? Con respecto a la virtud de la esperanza, que digamos, es esta fuerza para superar las dificultades, para alcanzar el cielo, no tiene un periodo sensitivo exclusivo, porque al igual que las otras virtudes teologales, ¿no? Como la fe, la esperanza, la caridad, me parece que están en el alma de los padres que transmiten en todo su diario vivir esta virtud, ¿no? O sea, que desde que el hijo es engendrado en el seno materno, ya es un hijo para Dios. Y desde ese momento, desde ese amor de esa madre y de ese padre por ese hijo, que es único e irrepetible, como decía recién, la confianza de que, bueno, que somos hijos de Dios, y esa es la esperanza, ¿no? El que confiamos en ese amor tan grande que Él nos tiene, ¿no? Claro. De hecho, la verdad es la fuerza que nos da al cristianismo y a otras religiones, pero en concreto la nuestra, es tener la esperanza del más allá, que esto no se acaba y cualquier cosa tiene consecuencia en la eternidad, ¿no? Alfonso, ¿qué relación existe entre Dios y la esperanza? Bueno, a mí me gusta mucho al pensar en la esperanza, verla, digamos, la esperanza en las personas, quería ahora hablar, porque creo que la esperanza es muy importante en la educación. Entonces, las personas todas sabemos qué grado de esperanza vuelcan en nosotros las personas, y yo creo que eso tiene ese reflejo de las virtudes teologales. O sea, hay que tener fe en las personas, hay que tener esperanza en que las personas pueden mejorar, y eso se logra queriendo a las personas, que es la caridad. O sea, que yo creo que la forma de educar más eficiente, más humana, que mejor corresponde a la dignidad de las personas, yo entiendo que es esa, y que tiene que ver pues, con las virtudes teologales, que son las que tienen que ver con Dios, que es, lo repito, creer en las personas, tener esperanza en que pueden mejorar, y eso se logra precisamente a través del amor a ellas. Perfecto. Ibert, ¿qué impacto e importancia tiene una virtud en la vida de nuestros hijos? Bueno, en concreto, esta virtud en la vida de nuestros hijos. Sí. Yo creo que podemos, para entenderlo mejor, distinguir entre dos tipos, ¿no? Dos tipos de esperanza. Lo primero lo podríamos llamar, digamos, esperanzas temporales, ¿no? Y la otra lo podemos llamarlo más como esperanza plena, ¿no? Porque las esperanzas temporales son necesarias. Ejemplos son: un estudiante espera aprobar un examen, un universitario espera encontrar un trabajo, un enfermo espera recuperar su salud, ¿no? Entonces, estas esperanzas temporales
son necesarias, porque gracias a esta esperanza podemos vivir y trabajar con cierto optimismo. Sin esto, yo diría, la vida es insoportable, ¿no? Pero si uno, o cualquiera, tenemos la experiencia, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del estudiante, el estudiante, pues, el universitario encuentra un trabajo, pero luego se da cuenta de que ese trabajo que ha encontrado no es el trabajo ideal que él imaginaba. O el enfermo podría recuperar su salud, pero tarde o temprano, pues claro, el cuerpo humano pues, tendrá sus averías y volverá a ponerse enfermo, ¿no? Con lo cual, aunque estas esperanzas temporales son necesarias, sabemos por experiencia que no nos llena, porque nuestro espíritu busca algo mucho más, algo eterno, algo pleno, y eso no lo podemos encontrar aquí en la tierra. Por eso la virtud teologal de la esperanza realmente nos promete, en la definición que leímos antes, es una promesa, porque habla del futuro, pero es algo cierto. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos lo ha dejado, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene un impacto muy, muy importante. Es cuestión de ¿tiene sentido o no tiene sentido la vida? ¿Y qué otras virtudes podrían estar ligadas, o otra virtud estaría ligada a la virtud de la esperanza? Yo diría que, por empezar, está muy íntimamente relacionado con la fe, que es otra virtud teologal, porque esto además lo explica muy bien Benedicto XVI, ¿no? Pero cosa es que la fe es lo que sostiene la esperanza, porque sin fe, ¿en qué basamos la esperanza, ¿no? En la primera carta de San Pablo a los Corintios ponía algo como ojo que no vio, nunca vio, o oído nunca oyó, lo que Dios ha preparado a los que les aman, ¿no? Con lo cual es una promesa, pero eso lo tenemos que creer. Si no tenemos esa fe, no tenemos base para la esperanza, ¿no? Pero yo creo que también está muy íntimamente relacionado con la otra virtud teologal, que es la caridad, porque el objeto de la esperanza es precisamente el amor, con lo cual las tres virtudes teologales nos llevan a Dios. Es lo que decía también San Agustín, ¿no? Mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Que es un llamado justamente a ese amor de Dios, ¿no? Que es lo que nos mantiene latentes. Eso es, esa ansia que tenemos. Sí. Sí. Ahora que se ha mencionado los evangelios, ¿hay algún otro lugar en el evangelio que pudiéramos pensar que tiene relación con la esperanza? Me llama la atención porque es cierto. Yo diría incluso que, claro, evangelio significa la buena nueva, ¿no? Y Jesús es la buena nueva. Entonces digo esto porque yo estoy convencido de que todo el evangelio es de esperanza. De la misma manera también todo el evangelio nos tiene que inspirar esperanza, fe y caridad. Pero si tuviese que elegir uno, lo que se me ocurre ahora es, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Porque ahí vemos el hijo pequeño que quiere marcharse de la casa de su padre, ¿no? Y es más, ya sabemos la historia, ¿no? Pidió su herencia como su padre ya se hubiese muerto para irse a un país lejano. Eso quiere decir que ya no quiere saber nada de su padre, ¿no? Pero su padre respeta su libertad, pero no se olvida de él. Entonces, ¿qué pasa? Él malgasta toda la fortuna que tiene y cuando ya llega en miseria absoluta, se acuerda de su padre. A mí me gusta pensar en ese recuerdo de su padre como una gracia muy especial que viene de su padre, porque gracias a eso, esa misma gracia viene de Dios, que le hace pensar y luego vuelve a casa arrepentido. Y luego cuando llega a casa de su padre, pues todas sus expectativas quedan superadas por el amor de su padre. Yo creo que para mí es una buena imagen
para nosotros, porque esa esperanza, Dios nos conoce perfectamente, como a su hijo pródigo, lo conoce, sabía perfectamente, sabe que nosotros cometemos los mismos errores una y otra vez, pero nos quiere, nos sigue queriendo. Entonces, y solo tenemos que pedir perdón y nos perdona. Su amor nunca falla. Yo quería también, con respecto a los evangelios, un obstáculo, digamos, a la esperanza, ¿no? Que también aparece en el personaje de Judas, que justamente lo que él tiene es desesperanza, es lo que muchas veces podemos caer, ¿no? Es que no confiamos en Dios y pensamos que nuestro pecado es tan grande que Dios no los puede perdonar, ¿no? Y también con respecto a también, no que esté en el Evangelio, pero este otro opuesto que es la presunción, que también me parece que en el medio ambiente donde vivimos, también en las familias, cuando se habla de que Jesús es misericordioso, que Dios es misericordioso, es esta presunción, ¿no? Como diciéndonos, si Dios es tan misericordioso, ¿cómo no me va a perdonar, ¿no? Y eso es como una especie de chicle o de cosa ambigua que estoy esperando que confiando, sobreconfiando, ¿no? Porque Dios sí siempre perdona, ¿no? Como decía Iber recién, ¿no? Siempre cuando humildemente uno vuelve, pero cuando uno es como que se toma el tiempo y es uno el que maneja los controles, es una falla que hay que tener en cuenta para no caer. Es como lo de Dios te creó sin ti, pero Dios no te salvará sin ti. Por eso. Ani, ¿cómo se podría reforzar esta virtud en el día a día de nuestros hijos? Yo creo que, esto que decía, que desde siempre en el diario vivir uno tiene que ir como mechando con los hijos esta virtud, ¿no? Que es el confiar plenamente en el amor misericordioso de Dios, ¿no? Que siempre está a nuestro lado y uno se lo manifiesta a través de las dificultades, cuando uno quiere hacer algo y las cosas no salen, ¿no? Uno dice, Dios sabe más, ¿no? Yo quería hacer esto, pero Dios sabe más. Y uno le habla de que Dios es tu Padre y que siempre quiere lo mejor, aunque a veces no lo sintamos, ¿no? Y son como esas pequeñas como pinceladas que le vamos agregando a los hijos diariamente, ¿no? Digo, como en el diario vivir. Sí, es lo que yo le pido a Dios no necesariamente es lo mejor para mí. Y tener confianza en Dios, que aquello que Él al final escoge era lo que era mejor para mí, aun cuando yo no lo hubiera visto. Lo que es la confianza en Dios, ¿no? Alfonso, ¿qué papel juegan los padres en la transmisión de la esperanza en nuestros hijos y en sus hermanos? Bien, yo pienso quizá fijarme en que en el ambiente de la familia los hijos aprenden de los padres a tener una visión positiva de las personas, de las situaciones, a tener, digamos, que una valoración de su vida que está impregnada por la esperanza y un sentido positivo. Esto yo creo que es muy importante, porque yo observo que hay veces que las personas, yo por lo menos lo veo al encontrarme con gente que coincide a lo mejor muchos años en el colegio o en cualquier otro ámbito, gente con la que hemos coincidido mucho tiempo en la misma situación y que tienen un recuerdo negativo de situaciones en las que estábamos juntos y yo las recuerdo positivamente. Y es que hay personas que están constantemente fijándose en lo negativo de lo que tienen alrededor, constantemente pensando en lo negativo, constantemente hablando de lo negativo. En cierta manera es falta de confianza en Dios. Sí, exacto, porque tienen una visión negativa de todo su entorno. Y una falta de observación de la realidad también, ¿no? Sí, o sea, que es falta también de realismo, porque esto podría, esto que digo también para personas no creyentes sería válido. Si una persona construye su psicología siempre fijándose en lo negativo, siempre hablando de lo negativo, solo recuerda lo negativo, al final su memoria se construye de una forma negativa, su psicología se hace negativa, se hace pesimista, se hace victimista, está siempre quejándose, está siempre reclamando de los demás otras atenciones u otras actuaciones y al final su vida se queda impregnada de falta de esperanza. Esto sucede también a la gente creyente que no ha logrado que la esperanza baje del mundo de las ideas a la vida diaria, porque la esperanza en la educación
tiene que enseñar a los niños desde pequeños a ver todo lo positivo que tiene en la vida y a ver que hay gente que con situación más difícil tiene digamos, más alegría, más satisfacción, más felicidad, y que la felicidad no va a venir solamente de tener más cosas, sino de también ver con mejores ojos lo que tenemos. Por eso yo diría que la esperanza es muy importante que se genere en la vida diaria de la familia, en esa visión positiva de todo lo que acontece, porque esa es la visión realista y la visión de la realidad iluminada por Dios. Claro, y además el ejemplo de los padres que tanto hemos visto en estos programas. Los padres tienen mucho que hacer y a veces cambiando pequeños detalles, ¿no? Pues viene un hijo de la excursión y en vez de preguntarle ¿qué tal?, le puedes decir ¿qué fue lo que más te gustó de la excursión? O el hecho que hemos comentado a veces de ir a misa, tengo que ir a misa o me gusta ir a misa. Son pequeños matices, ¿no?, que los padres pueden ayudar de manera inteligente, intencional, en crear un ambiente positivo. Muy bien, ahora vamos a pasar a un plan de acción. Ani. Yo tengo un plan de acción. Antes, define qué es un plan de acción por si acaso algún televidente no recuerda o no se ha visto por primera vez. Si defines lo que es un plan de acción, lo explicas y luego cuentas tu plan de acción. Perfecto. El plan de acción es una herramienta que se utiliza en las escuelas de familia, muy útil porque ayuda a bajar a la práctica un objetivo, ¿no? Uno quiere hacer crecer a un hijo en una virtud, y que ese sería el objetivo. Uno busca una motivación, que es lo que le podría motivar a ese hijo para alcanzar esa virtud, y uno busca medios concretos para darle la oportunidad para que ese chico alcance ese objetivo. Y la verdad que es muy bueno, y generalmente el plan de acción no es que se hace un solo día, sino es en un plazo de un tiempo, que uno puede ser 15 días o un mes. Como yo a veces le digo a algunas madres, no se preocupen, déjenlo en remojo y vuélvanlo a retomar, ¿no? Y el plan de acción que yo iba a contar es una mamá que estaba preocupada porque su marido había encontrado en el trabajo unos amigos que lo estaban llevando por el mal camino, y todas las noches llegaba muy tarde a su casa. Entonces le dijo a su chiquita de 3 años, todas las noches le iban a rezar por intercesión de San José, iban a pedir que el papá y su marido se diera cuenta de lo feliz que eran en su casa para que llegara temprano. Eso se lo decía, no sé si esa chiquita lo entendía, pero lo que sí hacía era que todas las noches se arrodillaba con ella al lado de su cama y le rezaba a Dios por intercesión de San José para que su padre volviera y que su padre se diera cuenta de qué valioso era y cuánto lo querían. Y pasó que un día el papá no encontró a sus amigos y volvió antes a su casa. Y al entrar en la casa encontró esa escena, encontró a su mujer y a su hija arrodilladas al lado de la cama, diciendo estas palabras, porque su mujer decía en voz alta, y decía que él se dé cuenta todo lo que vale y la familia tan linda que tiene. Y eso le conmovió mucho, mucho, mucho. Por supuesto, se arrodilló junto a la cama, rezaron, siguieron rezando, y bueno, la conclusión es que él no frecuentó más esos amigos, ¿no? Pero bueno, la importancia de poner la esperanza es un poco lo que decía Alfonso, ¿no? Que se puede cambiar, que Dios puede movilizar a las personas. La confianza unida a la fe, ¿no? También de esto, ¿no? Y esto, en este caso, a través de San José, pero bueno, se obtuvo un cambio en la vida de esta familia, ¿no? Eso es cierto. Además, hablando de la esperanza y hablando de los hijos, es que es imprescindible la oración. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es que sin oración no hay esperanza, yo diría. Claro. Y de hecho nunca se puede tirar la toalla.
Y ahí tenemos el ejemplo de la madre de San Agustín. Los hijos, independiente, porque son libres, porque Dios los ha querido hacer libres y respeta la libertad, hasta inclusive para negar a la misma existencia de su creador, tenemos que continuar, nunca tirar la toalla, continuar y dar espacio al tiempo y dejarnos en manos de Dios. Y de ahí, bueno, pues tener pues eso, la esperanza de que al final pues tomen la decisión correcta hasta el último momento, ¿no? Dicen que Dios es como un GPS, en el cual, bueno, pues tú naces y te señala el camino hasta el cielo. Entonces tú, según vas caminando, decides tomar esta dirección o esta otra dirección. Si tomas la dirección contraria, que es la no voluntad de Dios, el GPS se reconstruye, pim, pim, pum, y te vuelve a indicar al cielo. Hasta el último día de tu vida, hasta el último momento el GPS está funcionando. El camino que te indica Dios no es la voluntad de Dios arbitraria para obligarte a hacer algo que va en contra tuya, sino todo lo contrario. Es lo que va mejor para ti. Coincide este punto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra colaboración, ha sido muy interesante y yo, como siempre hacemos, y no nos da tiempo a tocar todos los temas que nos gustaría, porque acabo hasta el punto, Ani, de seguir hablando, vamos a recomendar un libro para poder profundizar algo más. El autor es Alfonso Aguiló, que lo tenemos en estos momentos aquí, es Educar los sentimientos, de la colección Hacer Familia y la editorial Palabra. Y como siempre, nos despedimos con la misma frase. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que el primer apostolado de los padres es con sus hijos y que tenemos que conocer, vivir y saber defender nuestra fe, querer a nuestra Iglesia y rezar mucho, mucho por el Papa. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.